Cordial saludo a quienes se unen a nosotros en este viaje intelectual, donde exploraremos una variedad de temas profundos, contemporáneos, en torno al discurso de la filosofía en este espacio. En este conversatorio esperamos reflexionar sobre los desafíos y dilemas de otros tiempos que resultan de mucha actualidad. Bienvenidos entonces a este espacio de reflexión profunda. En el día de hoy tengo el gusto de conversar con el profesor John Jairo Cardoso, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades en el programa de Filosofía y actualmente director de la Maestría en Filosofía de la Tecnología en la UNAC. John es licenciado en Filosofía por la Universidad Santo Tomás, magíster en Filosofía Latinoamericana y doctor en Conocimiento y Cultura de América Latina. Con él abordaremos un tema que cruzan la filosofía clásica, el pensamiento contemporáneo, desde la ética aristotélica hasta los desafíos del transhumanismo, la sabiduría antigua y la biopolítica digital. En esta época marcada por la aceleración tecnológica y la promesa de superación, la promesa, por supuesto, de superar todos los límites de lo humano. Bienvenido, John, a este espacio de conversación de nuestro grupo Ethos. Tyron, un cordial saludo para usted, también para todo el público que nos escucha y supremamente honrado de estar en este espacio. Iniciamos con esto, John. Según Aristóteles, la eudoimonía es el objetivo último de la vida humana. Alcanzar una vida plena no dependería de tener riquezas ni de obtener placer inmediato, sino de cultivar virtudes como la sabiduría, como la valentía y como la justicia. Para Aristóteles, la verdadera realización humana se lograría entonces cuando actuamos de acuerdo con nuestra naturaleza racional, desarrollando nuestro carácter. Eso nos permitiría vivir, según él, eso nos permitiría vivir de manera ética y reflexiva. En nuestra época, por el contrario, nos encontramos en un cambio profundo. La tecnología parece que nos ofrece una alternativa a esa búsqueda de la virtud como camino hacia la plenitud. Pienso que, en cierta forma, son las mismas promesas, es la misma promesa de la industrialización en el siglo XIX y que desembocó en la Primera Guerra Mundial en el siglo XX. Sin embargo, podríamos pensar que esta vez es distinto, John. Preguntarnos, ¿podemos lograrlo? Eudoimonía a través del progreso técnico. Hoy en día la tecnología nos promete muchas cosas. Mayor comodidad, nos promete longevidad, nos promete la posibilidad de superar algunas de las limitaciones humanas. Diría que muchas de las limitaciones humanas. Sin embargo, surge una pregunta importante. ¿Puede la tecnología realmente reemplazar la necesidad de cultivar virtudes para alcanzar esa vida plena, John? Pues Tyron, digamos que en este sentido, como usted lo comenta y en términos de la perspectiva aristotélica, pues precisamente el cultivo de la virtud no significa un estado externo. Creo que esa fue incluso la gran promesa de la modernidad.
en gran medida. Y ahorita, como usted lo comentaba, respecto a la era industrial o la revolución industrial o primera revolución industrial, ese fue pues precisamente el objetivo. Pero es gracias a toda esa influencia y a todo lo que ha sucedido, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, que venimos a recoger una cantidad de despojos, por llamarlo de alguna manera. La vida buena desde Aristóteles, si lo pensamos desde ese punto de vista, pues se alcanza a través, o de acuerdo con él, se alcanza a través de la práctica racional y deliberada de las virtudes éticas e intelectuales, lo cual no significa que estemos haciendo hoy. Eh, digamos que aunque la técnica como tecné facilita en buena medida ciertos aspectos de la vida humana, aliviando, como usted lo comenta, incluso el sufrimiento, el dolor. eh, di- eh, Hay algo que en transhumanismo se llama el mejoramiento humano, ¿no? La posibilidad de tener unas asociadas a las facultades de la naturaleza humana, otras que nos permitan estar más, tener una vida más contemplativa y demás en algunos casos, o poder tener acceso también a ciertas ayudas eh, farmacológicas, pues no sustituye del todo la formación moral y el cultivo del carácter desde el punto de vista aristotélico. De hecho, creo que entramos en una etapa de un peligro del progreso técnico sobre la idea de ofrecer soluciones externas e inmediatas a problemas, que en esencia requieren un trabajo interior. ¿Sí? Esto puede sonar supremamente trascendental o trascendente más bien, y de hecho lo es, pero seguimos pensando que es precisamente la ciencia, la técnica y la tecnología el adalid del acabose, si me permiten el término, de nuestra especie. Y no es así. El bienestar no se puede delegar exclusivamente en dispositivos, en algoritmos, en intervenciones biotécnicas o biotecnológicas, porque se corre el riesgo de también pensándolo en términos de Aristóteles, en una atrofia, ¿sí? Moral, ¿sí? Una idea en la que la eficiencia desplaza la excelencia, por ejemplo, y en la que nosotros creemos que la vida virtuosa puede ser reemplazada sin distorsionar el sentido de la virtud, si lo pensamos en el término nuevamente aristotélico. Verbigracia, un documental que precisamente ayer, muy a tenor del Día del Trabajo, sacó la Deutsche Welle sobre lo que significa la era del trabajo en el futuro o la era del post-trabajo. Tendríamos que pensar realmente qué significa eso y cuáles son las implicaciones en nuestra vida cotidiana y nuestra vida futuro, desde luego. Se habla de un trabajo interior y por supuesto que de ese trabajo interior en la antigua Grecia ya nos hablaba Sócrates. Conócete a ti mismo, era lo fundamental. Y eso estaba referido a eso que usted menciona. Es un llamado al autoconocimiento. No es solo una invitación a reflexionar sobre nuestras acciones, sino que de hecho es un mandato profundo. Se trata de mirar hacia nuestro interior, de entender nuestra naturaleza y por supuesto reconocer también nuestras limitaciones en un mundo donde el progreso técnico y la inteligencia artificial prometen de hecho superar las barreras de lo humano.
Esa frase de Sócrates, conócete a ti mismo, tiene mucha fuerza en este momento. Mientras que la eudaimonia de Aristóteles nos habla de un florecimiento humano basado en el cultivo de virtudes internas, el conócete a ti mismo de Sócrates no nos pone, no, o mejor sí, nos pone en otro panorama. Nos recuerda que la búsqueda de la plenitud no puede o no debe ser entendida como algo que se lograría únicamente desde el exterior, sino que con avances técnicos o con una mejora constante de la ciencia no se podría lograr. Como usted lo menciona bien, estamos hablando de un proceso de autoconocimiento y de alineación con nuestros propósitos más profundos. Algo que se realiza desde dentro hacia afuera, o sea, al contrario. Hoy nos encontramos en una época marcada, John, por el avance acelerado de la tecnología, de la inteligencia artificial. Y el progreso técnico pareciera que nos promete un futuro donde los límites humanos están siendo constantemente desafiados. Pareciera que nos están prometiendo que a través de la tecnología y la inteligencia artificial se nos van a hacer, sí, vamos a hacer toda clase de tareas y no tendríamos nosotros nada que hacer. Una sociedad que busca constantemente expandirse y definitivamente expandir los límites de lo posible. Entonces nos queda ese llamado de Sócrates a la introspección, el entendimiento profundo de uno mismo. Porque mientras la tecnología parece un camino sin límites hacia la mejora constante, la inteligencia artificial busca llevarnos a un futuro donde las barreras físicas, las barreras cognitivas, las barreras emocionales de los seres humanos están siendo rebasadas. Y esto es realmente lo que necesita el ser humano para alcanzar la vida plena. Frente a todo eso, John, la pregunta sería: ¿qué sentido adquiere ese famoso conócete a ti mismo de Sócrates en una sociedad que busca constantemente superar los límites humanos a través de la tecnología y de la inteligencia artificial? O sea, ¿puede el autoconocimiento ser visto como un imperativo interior? ¿Un imperativo que nos ancla? ¿O es más bien una idea que pierde relevancia frente a una lógica exterior de una supuesta superación ilimitada? Pues Tyron, yo creo que desde esa perspectiva, la máxima de conócete a ti mismo nos lleva a pensar también en un acto de resistencia filosófica. Ayer precisamente estaba recordando un libro que lleva por título De cuerpo presente. Y allí, entre otras cosas, nos exhortan a entender que sin cuerpo no hay experiencia. Entonces, en ese sentido, y se me viene una cantidad de cosas ahorita que usted lo comenta, la primera de ellas es que no ha sido Sócrates el único en pensarlo desde esta lógica, ¿no? De conócete a ti mismo como esta mirada hacia el interior. Lo vemos, de hecho, a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes textos, filosofías, propuestas no solamente de Occidente, sino también de Oriente, cuando vamos a revisar, por ejemplo, textos como el Kybalión, textos como el Talmud, el Corán, la misma Biblia, nos exhortan a esto. Creo que hoy más que nunca
el imperativo de Sócrates se revela pertinente. Se revela hoy más pertinente que nunca en un mundo en el que se promueve la optimización constante, el diseño de sí mediante algoritmos, como usted lo comenta, ¿sí? Vuelvo a utilizar el término de enhancement, de mejora o mejoramiento, no solamente a nivel mecánico, corporal, sino también a nivel cognitivo. Para nadie es un secreto que hoy somos más longevos, por ejemplo, porque también hemos generado mayor resistencia desde las ciencias, desde la medicina, a ciertos embates del entorno, pero al mismo tiempo creo que ese pensarnos desde afuera, ¿sí? Nos impide el autoconocimiento. Vivimos también en una era, en un momento en el cual asumimos un poco esta idea de que todos debemos ser felices, ¿sí? Entonces eso es lo que se muestra en redes sociales, es como si además de la felicidad no existiese nada más, es lo que Shulhan llama positividad, ¿no? Entonces en ese sentido, creo yo que incluso fue también la promesa de la primera revolución industrial, ¿sí? Que al haber un desplazamiento de la manufactura a la producción en masa por máquinas y demás, pues habría más tiempo para la contemplación, para la familia, para el ocio. ¿Mm? Pero realmente hoy estamos acudiendo a todo lo contrario. Yo me declaro un tecnófilo, me encanta saber de todos estos avances y demás. Sin embargo, parece que hoy en día es cuando menos tiempo tenemos, cuando pareciera que eh, digamos que el tiempo se, se revela ante nosotros como una especie de tirano, ¿sí? Al estilo de Cronos, de este orador de hombres y de dioses, pero no podemos hacer mucho con él porque todo lo queremos rápido, ¿sí? Todo lo queremos rápido. Entonces, en ese sentido, eh, debemos entender que es necesaria la introspección, no al estilo de una autoayuda superficial o algo así por el estilo, sino una práctica del pensamiento. El mismo Shulhan en un par de textos lo comenta, ¿no? Por ejemplo, en El aroma del tiempo, ¿sí? Y nos hace pensar también en Proust, ¿sí? Con esta escena que nos recuerda la Magdalena y demás, ¿sí? Pero, y esto porque en la era digital, donde existen tantos dispositivos que parecen además conocernos más que nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos monitores y tenemos sensores y tenemos cámaras de vigilancia y demás. Creo que es supremamente importante y es vital volver a la pregunta de quién soy yo. Desconectarnos un poquito también es necesario, pero se requiere seguir la invitación de Sócrates y habitar nuestros límites con lucidez. Creo que en esos términos el autoconocimiento como una forma de libertad critica, por un lado, el narcisismo algorítmico, debería sacarnos también del panóptico digital y darnos la posibilidad de entender qué es la alienación tecnocientífica. John, sobre eso me llama la atención el quién soy yo. Porque, pues, por supuesto, la filosofía ha puesto esa pregunta de relieve todo el tiempo, desde el comienzo de la filosofía, pienso yo. Kant se hace preguntas como ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo esperar? Pero esas preguntas hoy en día la gente se las hace al chat GPT.
¿quién soy yo? Y se la responde en un segundo. Y el problema es el creer que lo que nos responde esa inteligencia artificial es nuestra verdad absoluta y que solo nos queda repetir lo que aparece ahí en el texto. Lo que está pasando es que la gente está tomando esas inteligencias artificiales como un dogma, como una religión. Ahí se dice la verdad, es una verdad incuestionable. De hecho, los argumentos que está tomando la gente en algún momento son los que están ahí. Y va y los repite. Y no son cuestionables. Es el conocimiento de todo el mundo puesto ahí, se supone. Es la compilación de lo que se ha pensado en torno a un tema determinado por todo el mundo en el transcurso de toda la historia. Una buena parte de la historia. ¿Sí? Sí, pero además porque la gente no asume que la misma inteligencia artificial tiene sesgos, ¿no? Entre otras cosas, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, pues yo creo que cuando se nos imposibilita o nosotros mismos imposibilitamos la idea de podernos volver a hacer preguntas, ¿sí? Porque es que la cuestión no es, a ver, cada uno de nosotros tiene un sistema de creencias. Cuando nosotros no estamos en la capacidad de poder cuestionar esos mismos sistemas de creencias, pues creo que estamos limitando la misma posibilidad de hacernos buenas preguntas, porque vivimos en un mundo de certezas, en el que nosotros asumimos la idea de que nuestro sistema de creencias está por encima del sistema de creencias de los demás, ¿sí? Entonces, y como asumimos, ¿sí? Asumimos que simplemente esto es un paso en la evolución humana, pues lo acogemos de manera acrítica, lo naturalizamos y pensamos desde esa orilla que hace parte de nosotros. Y aunque hay un texto de Michel Sarré de los años 90, donde él habla acerca de que la virtualidad es parte de la carne del ser humano, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que, como usted lo comenta, estos cambios son tan, eh, a ver, tan veloces, ¿sí? A veces, las más de las veces diríamos nosotros, pues pensamos que el fin último de nosotros es ese, ¿sí? Hay un texto del que estaba hablando hace un rato de Shulhan, del aroma del tiempo, donde él nos invita de cierta forma a no hacer nada, ¿sí? Pero ese no hacer nada es el no hacer nada desde la filosofía, valga decirlo, y es poder sentarnos nosotros a hacernos preguntas realmente importantes, ¿sí? Porque pues esta pregunta de quién soy yo no es una pregunta reciente, es una de las preguntas, si lo queremos en esos términos, que nos hemos hecho a lo largo de nuestra historia, a lo largo de la civilización y demás, pero es precisamente esa posibilidad de generar preguntas lo que abre caminos para diferentes respuestas o por lo menos para diferentes perspectivas o abordajes, desde luego. Bueno, hoy vemos la tecnología como una extensión de las capacidades humanas. De hecho, cuando yo consulto una inteligencia artificial, esa misma inteligencia artificial me dice que eso lo hice yo. O sea, lo que ellos están haciendo me dicen que lo hice yo, me lo apropio. Sí, fui yo el de la inteligencia artificial. Hasta la biotecnología parece que la humanidad
está asumiendo que así es. De hecho, más allá de los límites naturales, transformarse y adaptarse a una realidad ya no depende o no dependería solo de la naturaleza. O a menos que entendamos que esa es la naturaleza humana. ¿Cómo manejamos ese término de la naturaleza? Y en ese sentido, el progreso técnico podría verse como una expresión de nuestra naturaleza racional. Si una forma de llevar al ser humano a otros lugares es la inteligencia artificial. Pensamos en Aristóteles y en su concepción de la finalidad natural de cada ser. Y entonces surge la cuestión. ¿Realmente el progreso técnico está alineado con esa finalidad ética que él describía? ¿O estamos quizás desviándonos de lo que deberíamos ser como seres humanos cuando se antepone el avance técnico? El cultivo de nuestras virtudes y sobre el entendimiento profundo, entonces, John, sería el progreso técnico, y en ese sentido tendríamos que asumir que lo entendemos como una expresión del telos, como parte de nuestra finalidad, de nuestra naturaleza. O más bien, estamos ante una desviación respecto a la esencia ética y la esencia virtuosa, según lo que habría entendido Aristóteles. Pues en relación con esto, Tyron, creo que hay que tener dos conceptos frente a nosotros desde el punto de vista filosófico y sobre todo aristotélico. Por un lado está el concepto de tecné y por el otro lado está el concepto de frónesis. ¿Sí? Digamos que cuando estamos hablando de tecné, nos estamos refiriendo al uso de la razón como instrumento de alguna manera, y por el otro lado, a su uso como guía de la acción moral. Si lo percibimos desde el punto de vista aristotélico, pues obviamente la tecné debería quedar subordinada a la frónesis, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues el desarrollo técnico debe subordinarse al bien común, ¿sí? Sin embargo, pues no ocurre de esa manera. Hay un texto que conocí hace mucho tiempo, hace más de 20 años, lo recomiendo mucho, es un texto que incluso durante un buen tiempo, no sé en este momento, estuvo rotando bastante por las aulas de los colegios y de las instituciones escolares. Es un texto que lleva por nombre Las preguntas de la vida, de Sabater. Y allí hay un capítulo, si no estoy mal, creo que es el capítulo 6, que el mismo Sabater titula Artificiales por naturaleza. Y me llama mucho la atención porque precisamente allí él hace una diferenciación entre la naturaleza con N mayúscula y la naturaleza con N minúscula. Entonces, en ese sentido, digamos, para hacer un poco de spoiler alrededor de esto, casi que podríamos decir nosotros desde la perspectiva, por lo menos de Sabater y de otros filósofos, desde luego, que lo artificial hace parte digamos, hace parte del equipamiento con el que nosotros venimos, ¿no? El mismo hecho de generar esta tecnología del lenguaje, ¿sí? O de la lengua, pues ya eso nos hace a nosotros, digamos, en ese sentido, nos permite a nosotros generar una tecnología particular. Hay un ejemplo del que yo hablo mucho, o dos ejemplos. El primero de ellos es el fuego. El fuego, y de pronto Tyron recordará una película, creo que es de los años 70, que se llama La Guerra del Fuego. Sí, claro. Y hay una película
de Disney, que hace más o menos 9 años, luego de ser una película animada, la hicieron con actores reales y demás, que se llama El libro de la selva, en el que al fuego se le llama la rosa roja. Y cómo, y bueno, pues nosotros incluso lo podemos ver en Prometeo, ¿no? El personaje de Prometeo, y además es un personaje que utilizo en algunos de los escritos. El personaje de Prometeo, que es aquel que le da a los hombres el fuego, ¿sí? Que además los libera de alguna forma de los mismos dioses, pues es castigado precisamente por estos. Entonces, por otro lado, si lo vemos desde otra perspectiva, si subordinamos, vuelvo y lo digo, si podemos subordinar el desarrollo técnico a la frónesis, pues desde luego podemos hablar de una expresión del telos humano. Pero por otro lado, si se convierte en un fin en sí mismo, incluso pensándolo en términos kantianos, alimentando lo que en filosofía también se denomina el ibris, ¿sí? La autosuficiencia o el dominio de los límites, entonces se convierte en una desviación, podríamos llamarlo trágica, ¿no? Y que es en parte lo que nos está sucediendo hoy en día, ¿sí? Hoy en día, así como sucedió durante buena parte del siglo XIX, siglo XX y demás, pues la nueva religión era la ciencia, o ha sido la ciencia, ¿sí? Pero ahorita aparece la tecnología, ¿sí? Y sobre todo la tecnología abrazada a los algoritmos, a la inteligencia artificial, a todo lo que significa tecnología digital, eh, pues prometiendo algo que ya se había prometido, ¿sí? El peligro aquí radica en confundir los medios con los fines, ¿sí? O en subordinar una a otra. Y con eso se pierde, desde luego, la orientación ética de la acción, ¿sí? Pasa lo mismo cuando ponemos a una persona como medio y no como fin en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este sentido? Que el progreso técnico, si nosotros lo vemos, esto también lo podemos pensar desde el punto de vista kantiano, ¿sí? Si el progreso técnico nosotros lo vemos como tal, pues no es ni bueno ni malo, pero requiere de una gobernanza de la ética, ¿sí? Que lo integre al proyecto de la vida buena. Por eso es que hoy en día, verbi gracia, hay muchos países que precisamente están pensando en la gobernanza de la ética, ¿sí? Colombia, por ejemplo, es uno de esos países que quiso adelantarse en algún momento, no lo hizo a tiempo, en fin. Hay documentos, ¿sí? Hay promesas de ello, y seguramente se va a dar, pero sí se requiere de un proyecto de estos para poder de una u otra manera determinar los límites. Bueno, hay una inquietud con respecto a este asunto cuando usted comienza a nombrar la naturaleza. Hablamos de la naturaleza de lo humano. Mire usted al individuo de esta manera, porque resulta que todo lo que produce esa tecnología realmente es producto de lo que ha hecho el ser humano. Todos los discursos que aparecen ahí son producto de lo que ha hecho el ser humano. No son extraterrestres, sino el ser humano el que ha construido en esa relación histórica, ha hecho posible aunar y conseguir ese tipo de discursos. Pero por otro lado, también es cierto, diría que antes de la modernidad, los discursos no pertenecían a un individuo en particular. Una fórmula médica o las anotaciones que hacemos para hacer el mercado son de todo el mundo.
donde cualquiera, no pertenecen a alguien. Es un texto de Foucault que habla precisamente de ese tema sobre el autor. Y yo pienso específicamente que, digamos que es en el comienzo, cuando se desarrolla el sistema capitalista, que aparece estas formas de apropiación del conocimiento de modo individual. Una forma como se fue generando esa lucha por la propiedad privada de un conocimiento. Y es parte del asunto. Es producto de la humanidad y alguien se apropia de esos conocimientos y eso resulta legítimo. Está de por medio ese asunto y lo piensa uno también en términos de la aceptación de los límites, de lo que es el individuo y lo que es el colectivo, lo que produce el colectivo, lo que produce el individuo. Nosotros vivimos actualmente una sociedad que exacerba el individualismo y el ego de las personas. Todos quieren mostrarse, todos quieren que les aplaudan, todos quieren esto y aquello. Y se pone entonces en cuestión la producción de ese individuo como un aporte al mundo de lo social. Pensemos también en productos que realmente terminan teniendo muy poco sentido. Los artículos de Scopus y esa clase de cosas que en gran medida no operan sino para que las universidades acrediten, pero que no operan realmente como investigación y como ciencia o como desarrollo. Lo que sí opera es el conjunto de conocimientos que se dan o que se están produciendo precisamente como los de la inteligencia artificial. Yo me pongo a pensar sobre mi trabajo de doctorado, John, un trabajo en el cual duré 4 años y durante esos 4 años cambié el título 6 veces. Me gasté 4 años haciendo. Ahora le pregunto a una inteligencia artificial y me da 10 opciones de títulos en un momento. Y si no me gustan esos 10, me da otros 10. ¿En cuánto tiempo? En 10 segundos, en 20 segundos. Yo me gasté 4 años. Parte del asunto es la velocidad. Es la velocidad con que se llega a eso y finalmente pues estamos en el aprendizaje. ¿Cómo vamos a manejar eso? Lo vamos a manejar como una herramienta, nos vamos a subordinar a lo que aparece ahí sin poner ninguna objeción. Sí, es que esto tiene, digamos que muchísimas aristas. Sí, como usted lo comenta, Tyron, pues creo que uno de los condicionamientos, o más bien una de las esencias precisamente del mundo en el que vivimos es la velocidad, por un lado, y la sensación de expansión ilimitada. Mm, pero esto me lleva, por ejemplo, a un texto que en muchas ocasiones yo comento con mis estudiantes, con otros colegas, que ya es un texto, podríamos llamar clásico, de Deleuze, que lleva por título Postdata sobre las sociedades de control, que en algún momento lo leímos paralelamente con usted, y que incluso podríamos traerlo a día de hoy en algo que es la sociedad del cansancio, ¿no? Porque es que ya no hay límites. Entonces, esto que se ha convertido también en una especie de sociedad de la transparencia, ¿sí? De la optimización constante, de la autoexplotación, como lo denomina el mismo Shulhan, por ejemplo, ¿sí? En el que, en el que hay una cultura, ¿sí? En la que se valora más cierto tipo de criterios, ¿sí? O se tiene cierto tipo de valores, ¿sí?
pues resulta supremamente complejo, porque ¿qué es lo que pasa? Y podríamos decir nosotros que la ética del límite puede ser más subversiva que la fe en la superación técnica, ¿sí? Tendríamos que esperar un tiempo a ver si pasa algo. No, no lo sabemos, ¿sí? Es como cuando preguntan acerca de qué es el poshumano, pues no sabemos qué es el poshumano, ¿sí? Ese concepto de poshumanidad no la tenemos, ese concepto o esa, digamos, esa concepción no la tenemos muy clara. Lo tenemos como una especulación. Totalmente, sí, totalmente. Entonces, creo que es importante recordar que no todo lo posible es deseable, ¿sí? Y que el poder no sustituye a la ética y que la vida humana necesita también de fragilidad, de contemplación, de lentitud, de cierto ritmo para poder vivir. Es que se nos ha olvidado lo más importante, Tyron, que es vivir. ¿Sí? Yo Ajá. creo que si a usted hoy en día le preguntan por qué estudió filosofía, por ejemplo, creo que muy posiblemente digamos, el acercamiento que usted puede dar a a una respuesta frente a esa pregunta es precisamente esto, la posibilidad de contemplar, de escribir, de deleitarse a partir de ver una obra de arte, de, no sé, estar con la familia, relacionarse, poder, o sea, no sé, poder mirar al cielo y armar figuritas con las nubes, cosas así por el estilo que se nos ha olvidado, ¿sí? Le decía a John que el asunto era de velocidad, pero dentro de lo que usted me dice, ahí hablamos es de la lentitud, de la capacidad de reconocerse nuevamente en esa clase de cosas, o sea, cómo pasa el tiempo, cómo lo dejamos pasar, viendo lo que sucede sin afanes, ¿cierto? Sin el Sí. afán que tiene nuestra época actual, que es muy difícil, porque siempre estamos metidos en algún tipo de afán. Así nosotros no queramos, otros nos están afanando. Estamos siempre en esa vuelta, ¿no? Bueno, John, hablamos de la importancia que tuvo en la sabiduría clásica esa aceptación del límite. Usted lo mencionaba ahora como una manera de vivir con lucidez y como una manera de vivir con armonía nuestra condición humana. Pero con la llegada de la modernidad hay pensadores, fundamentalmente Nietzsche, que nos propone lo contrario, que no nos propone aceptar lo que somos, no lo que nos propone, es lo contrario, nos propone superarnos radicalmente. Si el hombre es, creo que la frase es, el hombre es algo que debe ser superado. Ahora mismo, en este asunto, la tecnología es, eh, tiene esa propuesta de cierta manera, es el Overmensch, el superhombre. Si es esa figura que se nos resigna, que no se resigna a ser un ser humano común y silvestre. Y ahí es donde entra parte de algo que usted maneja muy bien, que es el asunto del transhumanismo, ese movimiento que va a promover el uso de la tecnología o, o que viene con la idea de que va a superar las capacidades naturales del ser humano. Una propuesta, por ejemplo, la de alargar la vida, aumentar la inteligencia. Recuerdo una película que usted me mencionó en algún momento. Se trataba simplemente de tomarse una pastilla y convertirse al instante en el ser más inteligente del planeta. De verlo todo al mismo tiempo. No recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero me parece que la película era muy interesante. Sin límites, exactamente, John.
Entonces es inevitable ese contraste, ¿no? Entre esas dos perspectivas, porque incluso tiene que ver con lo que yo le comencé diciendo, la velocidad y la lentitud, lo que somos y podemos ser para disfrutar la vida, o meternos en el río a la velocidad que vaya. Entonces la pregunta, diría John, es, ¿este es el ideal del superhombre de Nietzsche? ¿Lo podemos considerar como un antecedente filosófico del transhumanismo? ¿Y cómo es que el proyecto que se propone puede llegar a realizarse biológicamente a través de la técnica? Y yo diría algo más, Tyron, y no se trata del río de Heráclito, ¿no? Es otro tipo de río. Es otro río, sí. Es otro río. Pues a mí particularmente me gusta mucho la figura simbólica del Übermensch. Recuerdo esta frase de Nietzsche de yo no soy un hombre, soy dinamita, ¿no? Pero es que la figura, podríamos pensarla como un antecedente de alguna forma. Sin embargo, la figura simbólica del Übermensch nietzscheano representa la superación de la moral tradicional, ¿no? Entonces, no se trata de que el Übermensch sea un cyborg, ¿no? Sino que es una especie de artífice de una vida que se asume en un eterno retorno y afirma su existencia con autenticidad. Y si lo que hay hoy, si podemos decir algo, es que hoy carecemos precisamente de esa autenticidad, porque es que los modelos que nos venden a nosotros son estos modelos a partir de los cuales cierto tipo de personajes, ¿no? Entonces aparecen los llamados influencers haciendo cualquier tipo de tontería y se convierten en un modelo a seguir, ¿sí? Hay uno que llega y no recuerdo en este momento cómo se llama, pero tiene cierta estatura y entonces el tipo dice, no, yo quiero ser más alto, entonces se somete a una cirugía y a un dolor y a una cantidad de cosas que uno dice, oiga, esto realmente es Estúpido. horrible, sí, es estúpido, o sea, totalmente. Entonces, el transhumanismo, en cambio, propone una superación biotecnológica del ser humano mediante la ingeniería genética. Bueno, o una superación o una mejoría en ámbitos o escenarios cognitivos y, digamos, en términos corporales, ¿no? Ambos discursos comparten el deseo de trascender los límites del hombre como especie, ¿sí? El primero lo hace desde el plano espiritual, desde el plano moral, ¿sí? Mientras que el transhumanismo opera en el plano del cuerpo y la técnica, básicamente. ¿Sí? En ese sentido, el transhumanismo puede verse como una reinterpretación un poco empobrecida del ideal nietzscheano, con algunas excepciones que yo creo que también es interesante poderlo pensar. De hecho, tanto así que hoy en día, por algunos especialistas, pues el transhumanismo es considerado una filosofía, ¿no? Entonces, hay filósofos, de hecho, acá el caso de Nick Bostrom, de Max Moore, ¿sí? Y otros intelectuales que, digamos, han aportado mucho en este sentido, eh, sin dejar de lado la pregunta por la filosofía práctica, ¿no? Y esto es en términos políticos y en términos éticos, qué es lo que nosotros tenemos. Entonces, pues es una reinterpretación un poco empobrecida porque ignora el patos trágico, la voluntad creadora y el conflicto existencial que hacen parte de la construcción de Nietzsche cuando habla del Übermensch. De todas maneras,
De por medio está la idea de transformación del ser humano. Inicialmente, también lo de Sócrates es una idea de transformación, pero en este momento hablamos no solamente de una transformación biológica o de una transformación técnica, sino que también eso implica que tengamos o busquemos una nueva manera de entendernos a nosotros mismos. Y en ese punto entra Jean-Michel Foucault, cuando él nos dice que el sujeto no es algo dado, no es algo natural, o con la palabra natural, no, sino que es una construcción histórica, una construcción que es moldeada, según Foucault, por las relaciones de poder, por las instituciones, por los discursos fundamentalmente. Es decir, es en el lenguaje. En el lenguaje todo lo vamos construyendo. No vamos a construir el mundo físicamente, pero construimos la interpretación que hacemos de ese mundo. Y que por supuesto varía enormemente en esa interpretación. Entonces, siguiendo esa idea de Foucault, tenemos que preguntarnos la transformación en qué tipo de sujeto. ¿Nos estamos convirtiendo o estamos produciendo un cierto tipo de sujeto? Y a propósito de eso que usted decía, porque no solamente el asunto del youtuber que usted menciona, sino cuestionar el asunto también de los seguidores de ese youtuber. Todos los que le aplauden. Exactamente, entonces, ¿qué clase de subjetividad es la que emerge en un mundo atravesado por esa mentalidad? El tiempo que estamos viviendo, manipulados por tecnologías digitales, por algoritmos que además muestran y se anticipan a nuestros deseos. Usted dijo en algún momento que nos conocen más que nosotros mismos, porque a veces nos sorprenden de hecho. Entonces hablamos, en términos de Foucault, no solo de los sujetos disciplinados de las fábricas o los sujetos disciplinados de las escuelas, sino el sujeto conectado, el sujeto optimizado, el sujeto predecible. Queremos saber qué es lo que pretende por anticipado. Queremos saber qué es lo que desea y queremos producir lo que desea y vendérselo. Esa es la idea. Alimentar además ese deseo para poder tener lo que quiere ese sujeto. Aun cuando ese sujeto realmente no quiere, le han metido por los ojos lo que quiere. Entonces la pregunta, John, es si, como sostiene Foucault, el sujeto es una construcción histórica del poder, ¿qué tipo de subjetividad se configura bajo el dominio de la tecnología digital, el dominio de los algoritmos y de las prácticas biopolíticas en términos de Foucault? Pues Tyron, aquí hay varias cosas, ¿no? Y creo que cuando uno retoma nuevamente a Foucault y cuando se habla también del poder y se habla también de las instituciones de encierro y demás, creo que es bueno volver al texto que ahorita estábamos comentando de Postdata sobre las sociedades de control, porque efectivamente hay si bien hay una continuidad, de cierta manera también hay una ruptura. El sujeto que aparece en las sociedades disciplinarias no es el mismo sujeto de la sociedad de control. En la sociedad de control aparece, por ejemplo, el concepto de empresa. Y la empresa ya no es una institución cerrada. De hecho, creo que uno de los grandes logros en este texto por parte de Deleuze es mostrarnos precisamente cómo el control ya no se ejerce desde afuera, sino nosotros lo ejercemos
desde nosotros mismos, ¿sí? Y si aquí le ponemos otro ingrediente, que es el de las sociedades del cansancio, la sociedad de cansancio, la sociedad de la transparencia y demás, pues es que este es un sujeto que, porque aquí, voy a hacer un paréntesis, aquí no solamente vamos a decir que existe o que existió la sociedad disciplinaria, quizás hasta el 45 y que de ahí en adelante tenemos la sociedad de control y que luego la sociedad del cansancio. No, las tres coexisten, ¿sí? De muchas formas. Entonces, en ese sentido es un sujeto, emerge una subjetividad que es fragmentada, es una, incluso hay una necesidad por parte del sistema de desubjetivar al sujeto, si me permiten la expresión. ¿Sí? Es una subjetividad moldeada, maleable. Recuerde usted, en estos días estaba otra vez viendo un corto animado que se llama Happiness, ¿sí? Que ya debe tener como unos 11 o 12 años, que lo conocí precisamente con usted en algún tiempo cuando estábamos hablando de todas estas cuestiones, y es el papel que juega, por ejemplo, el empleo dentro del sistema mundo capitalista, ¿sí? Un sistema moldeado por la lógica del consumo, por la vigilancia, por la predicción, como usted lo comenta, por esta necesidad de anticipación de nuestras necesidades, que es increíble, porque precisamente este concepto de sujeto, ¿sí? Ya se pervierte de alguna manera, ¿sí? Se desdibuja, porque creo que entramos a un concepto o a la idea de un nuevo concepto de sujeto en el que nos convertimos usuarios y producto. Por eso es que en ocasiones nos dicen a nosotros, cuando algo en Internet es gratis, no te preocupes, ¿sí? El producto eres tú. El producto eres tú. Entonces, claro, pues como vivimos en este panóptico digital, nos, también somos supremamente narcisistas, ¿no? Eh, y creo nosotros, o sea, la idea de libertad también se nos ha vendido de una forma supremamente sofisticada, ¿no? Pero pues no lo es tanto, o sea, somos visibles, estamos vigilados, esta es una libertad aparente, ¿sí? Profundamente regulada por las lógicas invisibles del poder, diría de pronto Foucault. Será muy chévere tenerlo ahorita. Vamos a ver si en el futuro de pronto se pueden hacer alguna cosa con estos grandes pensadores y poner a charlar a Foucault y a Chulhan al mismo tiempo, ¿no? Eso a mí sí me encantaría de todas estas cuestiones, porque pues finalmente pues, Foucault nos enseñó que de toda forma de saber, que toda forma de saber también es una forma de control. ¿Sí? Hoy ese saber se encuentra empaquetado en metadatos, en perfiles, en redes sociales, en trazas digitales, ¿sí? En todo este aparataje que paralelamente nosotros hemos construido. Es que tenemos un mundo paralelo al físico, ¿sí? Y mucho más grande. ¿Sí? Entonces, yo creo que el desafío filosófico en estos términos es recuperar una subjetividad crítica y reflexiva. Lo vamos a decir de aquí no sé hasta dónde, ¿sí? En medio de tanta forma de biopoder, que simplemente es cómo yo tomo el poder, ¿sí? Y lo superpongo a la vida, ¿sí? Es eso. Todo esto que hemos venido conversando, John, es muy interesante, todo esto que hemos planteado, pero no tenemos tanto tiempo. Quizás para evacuar apenas un poco la cantidad de temas que surgen alrededor de eso, y precisamente a propósito de esto, antes de despedirnos, quisiera hacerle una última pregunta. ¿Qué tan importante considera usted, en el contexto actual, que es seguir reflexionando académicamente sobre estas cuestiones, y en ese mismo contexto,
¿Cuál es la pertinencia de estudiar una maestría en filosofía de la tecnología como la que usted dirige hoy en la UNAT? Tyron, esta es una idea, no es una idea reciente. Sí, yo creo que de pronto usted recordará unos 12 o 13 años que empezamos a pensar todo esto y no solamente se hace indispensable, sino necesario. Creo que algo que se nos ha escapado de pronto en filosofía es entender que el papel del filósofo es poder preguntarse por el acontecimiento. Y hoy el acontecimiento está dado en términos de, ahorita lo estaba diciendo, en términos de plataformas, en términos de datos, de algoritmos, de inteligencias artificiales, y más en una sociedad que cada vez se resiste más, por ejemplo, a la lectura. También lo hablamos en algún momento con usted. Eh, Pienso que un pueblo que no lee es un arma supremamente vital para cualquier tipo de sistema acrítico. ¿Sí? Si no nos acercamos a la lectura, si no nos acercamos a la reflexión, difícilmente lo podemos hacer. Y podernos pensar esto filosóficamente sobre los impactos, sobre las relaciones, sobre de qué manera esto afecta nuestro mundo, la forma de comunicarnos, la forma de pensarnos, de relacionarnos con otro y de tejer con el otro, yo creo que si no tenemos esas herramientas y la filosofía no se piensa digamos, su momento histórico, creo que estamos perdiendo bastante vitalidad hoy en día. Así es, John. Sí, John, bueno, hemos recorrido temas apasionantes por la filosofía, desde la virtud y el telos en Aristóteles hasta los dilemas del cuerpo como paradigma, el paradigma tecnocientífico. Y siempre con la mirada puesta en lo que significa el ser humano en estos tiempos de aceleración tecnológica. Gracias por acompañarnos en este espacio de pensamiento y diálogo. Gracias nuevamente al profesor John Jairo Cardoso por su generosa participación. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad para seguir pensando juntos los grandes desafíos del presente. Hasta entonces.